clase número 1, semestre 1, 2022. Este semestre conmigo van a llevar resistencia de materiales 2. Para eso, esta clase vamos a empezar analizando el plan global, o sea, planeando el semestre. Esto ya había publicado el día que incorporé o que inscribí la clase, la materia en la web para que se registren. Ustedes ya conocen, han debido bajar, pueden bajar, leerlo, revisarlo, y hoy vamos a ver en qué consiste este plan. Para eso voy a compartir este material que tienen ahí en la clase. ¿Qué es el plan global? El plan global es un plan de lo que el semestre se va a hacer con esta materia. Entonces aquí empezamos con el nombre de la materia, resistencia de materiales 2, este es el grupo 2. Sus siglas dentro del contenido de materias: CIP 203, su código CIS 20.120.13. Está registrado en el contenido de materias en el sexto semestre. Y para ver esta materia vamos a desarrollar, desglosar lo que es el contenido, los horarios de clases, las referencias bibliográficas y todo cuanto sea necesario. Toda vez que queremos nosotros estudiar una materia, debemos analizar qué conocimientos requerimos para que el nuevo conocimiento sea aprendido con facilidad. Esto raya en los prerequisitos. En su relación vertical tenemos materias antes de esta materia que necesitan conocer para que con este conocimiento no tengan dificultad en el aprendizaje de los nuevos conocimientos de la materia. También tienen una relación vertical post esta materia, en el que nos dice qué materias o para qué materias nos va a servir este conocimiento. Y en la relación horizontal son aquellas materias que se llevan en el mismo semestre, sexto, y que vamos a utilizar conocimientos de materias paralelamente dentro de lo que es el análisis de esta materia. En general, los prerequisitos, o sea, conocimientos que necesitamos: los conocimientos de resistencia de materiales 1, el análisis estructural, los cálculos, las físicas, descriptivas, analíticas, geometrías, ¿no? Todo lo que sea necesario para que puedan entender de buena forma la materia. Se supone que a este nivel llegan con estos conocimientos. Respecto a los horarios de clase, vamos a disponer de 3 clases a la semana. Los miércoles, como hoy, de 18:45 a 20:15, en virtual. Y estas son las aulas en las que se pasaba antes de la pandemia. Los jueves, de 8:15 a 9:45. Y los viernes, de 11:15 a 12:45. Soy José Merubia, docente de la materia.
Mi dirección, Mariano Ricardo Terás, mi número 1361. Teléfono este. El email que está aquí registrado. ¿Tá? La justificación de la materia, del por qué llevamos esta materia y por qué en este nivel. Aquí está explicado. Cuando nosotros empezamos a analizar contenido por contenido, materia por materia, lo que hacemos es enseñar partes de ese contenido total con el que debe salir el nuevo profesional, que responda a esa visión y misión encomendada a la universidad por la sociedad. O sea, analizar qué tipo de problemas tiene nuestro país, nuestra sociedad, cuál va a ser el rol de ese profesional en esa sociedad para generar mejores condiciones de vida a esa sociedad, y en respuesta a esa misión, visión que tenemos planteado, se plantea un conjunto de materias para sacar ese tipo de profesional requerido. Entonces, se coloca los contenidos a cada materia. En nuestra carrera, creo que son 56 materias, que están distribuidos más o menos en una media de 6, 7 por semestre. Naturalmente, en el orden secuencial, las primeras materias son las de aprendizaje de las materias complementarias necesarias, las básicas para aprendizaje de nuevos contenidos. Los cálculos, las físicas, las químicas, las analíticas, los vectoriales, todo ese conjunto de conocimientos. ¿No? Y entonces, en ese orden, la materia que hoy estamos viendo está en sexto semestre, se denomina resistencia de materiales 2, es el grupo 2, están sus siglas, sus códigos CIS, ¿no? Con los que se determina. Esta materia, ubicada en este semestre, debe contener un mínimo de contenido para que pueda confuncionar y complementar ese aprendizaje que han tenido antes de la materia, para que puedan pasar a tomar nuevos conocimientos en las otras materias. Eso decimos aquí. Naturalmente, para eso se especifica los propósitos, objetivos, que están igual aquí. Pueden leerlos, no hay mayor inconveniente. Y finalmente se plasma ese contenido en las unidades a ser avanzadas en el presente curso. En la estructuración de estas unidades tenemos en resistencia de materiales 5 unidades, 2 así lo han planteado. La primera unidad está denominada como uniones. Esta debe desarrollarse en 22 periodos académicos de acuerdo al plan que estoy planteándoles. El objetivo de este tema es que ustedes puedan aprender sobre las uniones, ¿no? Definir lo que es unión, identificar los aspectos que inciden en la calidad de las uniones, su verificación, clasificar los diferentes tipos de uniones, determinación de esfuerzos en los diferentes tipos de uniones, ¿no? Este es el objetivo de la unidad. ¿Cuál es el contenido? En desglose, la unidad 1, que se titula uniones, un primer elemento, o sea, unas generalidades, un pantallazo de lo que pretendemos ver en esto, un comentario general de lo que es este tema y de lo que vamos a ver en el semestre. Definir qué es unión, clasificación de las uniones por ciertas características
particulares para poder estudiarlos de forma simple, fácil, a través de estos grupos de uniones por características comunes. La determinación de los esfuerzos que se generan en estos arreglos geométricos de uniones y de los tipos de elementos empleados. Y luego, plantear ejercicios para su resolución en aplicación de estos temas aprendidos, de este contenido aprendido, y también darles algunas prácticas que puedan fijar para su fijación de su conocimiento a través de la resolución de estos temas. ¿Bueno? Entonces, es el tema 1. En general, las técnicas, todo el resto es igual para todos los temas. ¿Cómo vamos a encarar este contenido? A través de una presentación de la metodología transmisionismo con problematización, con participación de los estudiantes, con preguntas, dialogando y trabajos prácticos. En general, todos los temas vamos a basarnos en esto. La evaluación en general de cada tema va a tener dos partes. Una primera parte que se va a buscar evaluar sobre el tema en particular. Esto va a ser a través de prácticas de clase. Durante el desarrollo del tema vamos a hacer algunas prácticas en la clase sobre problemas que estamos desarrollando, sobre análisis que estamos haciendo, y eso se puntuará a cada uno. De acuerdo a su participación, ese sistema tendrá un valor de 30 puntos sobre el periodo en el que se pretende valorar. De 1, 2 temas, 3 temas, de lo que se tenga. La otra parte se refiere a los exámenes que van a generar la nota para el primer parcial. Los exámenes van a ser no de cada tema, en este orden, con ese propuesto, sino sobre una cantidad de materias. Vamos a ver más adelante. Entonces, una primera parte es la evaluación del tema a través de participación en clase. Entonces, la evaluación de la materia va a ser del tipo formativo y sumativo, porque se va a sumar lo que han hecho en la práctica de clase, su examen correspondiente y la habilitación que deben hacer a través de las prácticas, que vamos a ver más adelante. Nos sumamos todo eso en los porcentajes determinados y encontraremos la nota correspondiente a cada parcial o final o instancia. Las referencias bibliográficas para este tema, aquí nombro algunos, como Resistencia de Materiales, Ferdinand Singer, Robert Fitzgerald, Stefan Timoshenko, Jens Timoshenko, Thomas Larner, Egor Papot, y el texto guía desarrollado por mi persona en este contenido. No es excluyente, todos los libros son buenos, ustedes eligen. Hay harta bibliografía, he tratado de extractar más o menos en cada tema y en el conjunto, libros que se vayan complementando dentro de lo que es la teoría clásica, la contemporánea, el modernismo, las últimas aplicaciones, y entonces hay un conjunto de temas. No excluir. El que ustedes quieran manejar, no todos pueden manejar con la misma fluidez todos los libros. Algunos son bastante didácticos, algunos requieren un conocimiento más profundo de algunos temas, y no todos tampoco desarrollan todos los temas en la misma proporción. Algunos los nombran, algunos desarrollan un poco más y algunos simplemente mencionan. Y la otra es la parte de la didáctica, otros son simples, se puede entender, otros requieren mayor base de conocimiento. Entonces, en función de todas las características
De todos estos hechos, ustedes elegirán aquella bibliografía que les relacione, que les convenga. La unidad 2 se le ha denominado esfuerzos combinados. Vamos a desarrollar en 18 periodos. Esfuerzos combinados es un título muy amplio. Se dice que hay esfuerzos combinados en un elemento estructural cuando hay más de un tipo de esfuerzo. Cuando hay tracción, compresión, torsión, corte, ¿no? Entonces, diferentes tipos de esfuerzo. Cuando hay más de uno, ya es combinado. Nosotros en este tema vamos a dividir este tema en dos partes. La primera parte como esfuerzo combinado por cargas axiales y asimétricas aplicadas en el centroide y otros excéntricas paralelos al eje longitudinal que van a generar flexotracciones o flexocompresiones. No vamos a entrar en torsión y corte, ese tema ya han visto en Resis 1. Por tanto, nos vamos a abocar a la parte de este tema. La otra parte se va a referir, el 2B, a lo que es la flexión esviajada, flexión con respecto a los dos ejes, tanto entre elementos simétricos, asimétricos, simplemente simétricos. ¿No? En cada caso vamos a ver más de un método y vamos a poder de esta forma llevar este contenido que en 18 periodos debemos acabar. El contenido se va a referir a generalidad, un pantallazo de qué es este tema, en qué consiste, flexión pura combinada, flexión carga axial combinada, flexión carga axial excéntrica, generada la flexión por excentricidades, y la flexión asimétrica o esviajada. Y naturalmente los ejercicios y problemas de aplicación, tanto en clase como a domicilio para que puedan resolverlos. Las referencias bibliográficas para este tema. Algunos se ha cambiado durante el tema, otros se ha implementado, otros se ha sacado. No todos tienen lo mismo, entonces, en función de qué es lo que tienen de cada tema cada uno de los autores. El Singer, el Feodosiev, Timoshenko, James Gers Timoshenko, Thomas Larner, Egor Popov, Corbón, Pisarenko, William Nash y el texto guía del docente, J. Meroni. Ustedes siempre tendrán la opción de buscar otras bibliografías. De hecho, sobre este tema, sobre esta materia, hay harto escrito sobre este caso. Unos más didácticos que otros, unos más simples, otros más complicados, otros en teoría clásica, otros en una simplificación moderna. Entonces hay diferentes corrientes. Aquí he tratado de sacar más o menos balanceado, combinando todos esos conceptos. No es excluyente, es solo referencia. Finalmente llegamos al tema 3, que se refiere al pandeo de barras. El tema 3, que se refiere al pandeo de barras, el pandeo es un comportamiento de las estructuras cuando tienen rigidez insuficiente y están sometidos a cargas de compresión antes de alcanzar la máxima capacidad de carga por resistencia del material, generan deformaciones laterales y pandean. Entonces está determinando su comportamiento, su máxima capacidad, la estabilidad elástica. Este tema puede ocurrir en cualquier elemento estructural, sea barra, losa o algún sólido. Todos son sujetos a pandear cuando son sometidos a cargas de compresión. Solo que la dificultad va aumentando de un tema a otro. Para determinar una estabilidad elástica, un pandeo, un elemento barra,
se requiere manejar con fluidez lo que son las deformaciones y precisar las condiciones de borde para resolver la estructura. En algunos casos muy simples no es complicado encontrar el estado deformado y precisar sus condiciones determinadas en algún punto de la barra. Pero para problemas un poco más complicados, donde hay una combinación de cargas o condiciones de apoyo un poco más complejas o asimétricas, resulta que ya no es tan simple. Se podría bosquejar, pero precisar dónde ocurre que ya es más complicado. Y entonces se complejiza su resolución. Y eso en elementos, en barras. Cuando analizamos elementos de superficie, la deformación es con respecto a dos ejes. Y en cada punto de esa losa deben aparecer compatibilizaciones de las deformaciones en ambas direcciones. Y esto se hace más complejo. En algunos casos se puede bosquejar, pero precisar qué valores toma en qué puntos ya es más complejo. Entonces requiere un conocimiento más amplio de lo que son las deformaciones de la parte de la elasticidad. Entonces, por esa razón nos vamos a abocar al pandeo de barras. En este nivel podemos ver pandeo de barras. Vamos a ver pandeo de barras en 22 periodos. Y el contenido sobre el que nos vamos a basar va a ser un pantallazo general de lo que es el pandeo. Esto que les acabo de hablar, de por qué solo bars, por qué no las losas, ¿no? Elementos de superficie. Vamos a ver dos métodos de análisis para determinar este comportamiento de estabilidad elástica en barras. Uno va a ser la ecuación general de la elástica y el otro va a ser el del equilibrio energético. Dos métodos. Se dice que son complementarios. Entonces, uno es exacto y el otro es aproximado. Vamos a ver cuando una estructura sometida a cargas de compresión axial se deforma, pandea, resulta que la carga que debe ser normal a la sección deja de ser normal. Por tanto, en la descomposición de esta fuerza aparece una normal y una transversal. Esa transversal provoca corte. Entonces, vamos a ver este efecto de corte provocado por el pandeo en las barras. Luego vamos a ver el pandeo de entramados. En general, el desarrollo nos induce a plantear cada vez estructuras más livianas, más baratas, metodologías más competitivas. Y entonces lo que se hace es alivianar los perfiles, generando tubos, celosías, que con la misma cantidad de material alejando del centroide consigamos elementos más rígidos, que pueden soportar más carga antes de alcanzar el pandeo, ¿no? O balancear de tal forma que esta cantidad de carga del pandeo con la cantidad de resistencia sea igual. Lo ideal sería eso, ¿no? De tal forma dándole mayor capacidad de carga al elemento. Entonces, esto es lo que vamos a ver a través de estos métodos. Luego vamos a ver en los entramados, vamos a estudiar los entramados para ver cómo genera una mayor capacidad a través de entramados, tubos, elementos huecos, lo que es el efecto pandeo. Alcanzan mayor rigidez. Luego veremos pandeo de anillos y tubos bajo presión radial. Vamos a ver pandeo de vigas sin apoyos laterales. Este es un tema que tampoco es de este nivel, pero al no haber la materia en la que hay que meter, está aquí en resistencia. Es un tema también bastante complejo y que ha llevado a situaciones muy complejas a la ingeniería en determinadas épocas. Hoy por hoy se cree que está bien estudiado, sin embargo, es un problema latente. Cuando hay elementos de gran longitud y queremos plantear la solución a través de estructuras, resulta que
Un elemento tradicional en esas condiciones, dependiendo de su longitud, se hace pesado. Y a partir de una cierta longitud, ya no es capaz de absorber carga externa, sino va a tener dificultades en soportar su peso propio. Para eso, para tratar de que tenga mayor capacidad de soporte, lo que se hace es generar estructuras, primero, esbeltas, donde tenga una gran rigidez respecto a un plano, pero respecto al plano perpendicular es muy débil. Y cuando le carguemos, si bien va a soportar las cargas en el plano de la mayor dimensión con la carga, en el plano transversal va a colapsar mucho antes de alcanzar la resistencia. Este es el fenómeno del pandeo de vigas sin apoyos laterales. Hay que ver, es un tema, hay que estudiar en 3D, y entonces hace complejo, hay que generarla deformada en las 3 direcciones, y por tanto vamos a nosotros abocarnos a algún problema simple para mostrarles cómo se comportan las estructuras de este tipo. Y naturalmente los ejercicios y problemas de aplicación. La metodología de transmisión, la misma que de todos, la evaluación la misma. Y la referencia bibliográfica para esto aquí tengo. Este es material Ferdinand Fedosiev, Esteban Divoshenko, James M. Gers, Croston, Martin Mills, Robert Mott, Gers Timoshenko, Thomas Larne, Evo Popov, Joseph Corbon, Pisarenko, Macbeth, un manual, un librito básico sobre esta materia del bachiller norteamericano de Nash y el texto guía del docente, desarrollado en el contenido de cada tema. Un tema que sigue es el tema 4. El tema 4 está titulado como comportamiento inelástico. En general, el desarrollo nos exige cada vez que planteemos estructuras más esbeltas, más livianas, más económicas, más competitivas. En este orden, una respuesta es que para conseguir esto hay que hacer trabajar los materiales en estados más allá de la teoría elástica. Y este tema estudia eso del comportamiento inelástico. Hay que hacer trabajar desde el estado elástico hasta el estado plástico total de la sección. En esto hay 2 teorías, una clásica y una contemporánea moderna simplificada. La clásica analiza la distribución de esfuerzos a través de la sección en la forma como aparentemente se distribuye, de una forma parabólica, variando en función de su altura de la sección a partir del eje de flexión, cada vez incrementando cuanto más se aleja de esa sección. La teoría simplificada simplemente opta por hacer una distribución homogénea a través de la sección, de la misma intensidad, desde el eje de flexión hacia los extremos. Pero en contrapartida, esta es una teoría simplificada que permite con mucha facilidad hacer las aplicaciones en las teorías de diseño. En cambio, la clásica es muy morosa y los resultados van con ciertas aproximaciones que no van a atentar contra la seguridad de la estructura. Por esta razón recomiendan esta segunda teoría. Para desarrollar esto, nos vamos a abocar a la segunda teoría una vez que hemos de ver de por qué está programadas en 20 periodos académicos, y el contenido es un pantallazo general de lo que es el comportamiento inelástico, flexión plástica, torsión plástica, cuando un elemento trabaja más allá de la teoría elástica en estado
parcial o totalmente plástico, esta teoría al descargar no recupera su estado inicial, queda con deformaciones. Si la carga es muy grande, puede alcanzar un estado de colapso, deformación muy grande. En estado de aceptabilidad, sus deformaciones son pequeñas y cuando se quita la carga, queda con estas deformaciones, no recupera su estado inicial. Eso hace que sus fibras internas estén con esfuerzos entrampados en esas fibras en equilibrio estático, sin componente externo. No hay más carga externa, pero en las fibras internas sí hay cargas de compresión y tracción, están generando equilibrio entre ellos. Entonces, estos se llaman esfuerzos residuales y eso es lo que vamos a estudiar a partir de esta concepción. En estructuras simplemente apoyadas, o las isostáticas, se dice que en este tema la estructura va a alcanzar su máxima capacidad cuando en alguna parte de mayor solicitación alcance toda la sección el estado plástico. En estructuras hiperestáticas, el hecho de que alcance en alguna sección de algún elemento de la estructura el estado de plasticidad total no implica que es su máxima cantidad de carga. Simplemente se presenta que es la máxima carga que puede soportar ese elemento y que adicionalmente puede absorber más esfuerzos de estructura, haciendo que ese primer elemento que alcanzó la plasticidad trabaje con ese esfuerzo y el resto redistribuyan el exceso de cargas en sus secciones. A eso se llama análisis al límite en estructuras hiperestáticas. Y naturalmente los ejercicios de aplicación tanto en clase como a domicilio, para que puedan fijar ese conocimiento que estamos viendo. La bibliografía de referencia, los mismos del anterior, aquí está escrito, pueden bajarlo, no hay ningún problema, está en la página de la clase. Luego tenemos el tema 5. Al empezar habíamos indicado que en el tema 5 eran temas que no están propios de este nivel, pero que por no tener materias en las que podemos colocar, estaba por su afinidad a la resistencia, lo han metido en resistencia de materiales. Y estudia, se titula como problemas especiales en la flexión de vigas. Vamos a estudiar en 14 periodos y vamos a ver dos contenidos. Uno, lo que es las vigas apoyadas en toda su longitud sobre material elástico, vamos a ver la hipótesis de Winkler, y otro, el problema de la flexocompresión simultánea en estructuras que disminuye su capacidad de carga. Esos dos aspectos vamos a ver en esta unidad. La bibliografía aquí está: Ferdinand Singer, Stefan Timoshenko, James Gers, Timoshenko, Larner, Popov, Corbón, Pisarenko, Mero. Ahí tenemos, no son excluyentes, pueden utilizar estos u otros. Hay harto libros sobre este tema, ¿no? Y tampoco todos los libros tienen todo el contenido de todos los temas que están mencionando. Algunos los nombran, algunos desarrollan, alguno que otro desarrolla con bastante amplitud, y en algunos nos puede encontrar mucho sobre alguno de estos temas. Entonces verán ustedes con cuáles referencias pueden seguir. En la clase y el texto guía les vamos a dar todo lo que he podido desarrollar para esos temas. La evaluación. El problema de la evaluación es un problema muy complejo. La carrera tiene un sistema de evaluación que es objeto de mucha crítica en todos niveles. Tiene 4 exámenes, 2 parciales, un final
y una segunda instancia. Nos dan los periodos de examen, hay que fijar dentro de esos periodos, pero esto implica que hay concentración de tiempos en periodos cortos de examen, y la forma de la modalidad de la calificación de la nota es la que más ha sufrido críticas por las otras universidades o los pares que han venido a evaluar, ¿no? Entonces, yo tampoco comparto con el sistema, pero es el que está vigente y yo me voy a abocar en este sistema. ¿Qué implica esto? Vamos a dar 4 exámenes. Un primer examen que va a formar parte del primer parcial. Ese examen se va a dar sobre más o menos el 50% de este contenido. O sea, tiene 5 temas, 2 temas más aproximadamente el 50% del tema 2. Ese examen va a ser sobre 70%. El otro 30% vamos a calificar de la participación en clase de cada tema, ¿no? Para el primer parcial, de los temas 1 y 2, van a pasar a formar la parte del 30%. Para el segundo parcial, van a formar el tema 4 y 5, y con eso vamos a formar el otro 30% para el segundo parcial. Entonces, el examen evalúa el 70% sobre el contenido de la materia desarrollada en el periodo, que representa para el primer parcial 2 temas y medio, más el 30% de participación de clase en los 2 temas, que es la nota. Y el 60% de prácticas bien resueltas presentadas al auxiliar como habilitante. Para el segundo semestre, para el segundo parcial, tomamos el segundo examen del resto de la materia, aproximadamente mitad del tema 3 más el tema 4 y el tema 5. Eso va a generar una nota de 70 puntos, 70% de la nota para generar la nota del segundo parcial. Y el otro 30 será las participaciones de clase de los temas del otro 50 del tema 3, tema 4 y tema 5. Y con eso generamos la nota del segundo parcial. Si la media aritmética de estos 2 parciales, quiere decir primer parcial más segundo parcial dividido entre 2, da 51 o mayor a 51, han aprobado la materia. Si da menor a 51, pueden tener derecho al examen final. El examen final se da sobre el 100% de materia, de los 5 temas. Se puntúa de 0 a 100. Si su nota de examen es igual a 51 o mayor a 51, han aprobado la materia. Si es menor a 51, tiene opción a la segunda instancia. Pero la segunda instancia requiere una media aritmética mínima de 26 puntos. Quiere decir, si la nota del primer parcial más la nota del segundo parcial dividido entre 2 da 26, tiene derecho a instancia. Si tiene menor a 26, ya no puede dar. ¿Vale? En el examen final y en la instancia ya no se toma en cuenta las prácticas de clase. Son puro examen. La nota de segunda instancia se evalúa máximo a 51 puntos. No hay nota mayor a 51. Eso implica que su examen debe estar bien elaborado para tener derecho a los 51 puntos. Si tiene 51 apruebas, si tiene menos, se quedó ahí, ¿no? Esa es la modalidad de la evaluación que vamos a hacer. Aquí está la referencia bibliográfica total. Es una sumatoria de todos los títulos que hemos utilizado en el transcurso de los diferentes temas, ¿no? Es igual referencial, si quieren ustedes
o encuentra alguna referencia que creen que es más ventajoso para ustedes, lo toma. ¿Ven? Todo el libro es bueno. Sobre esta materia hay harto escrito, así que hay harto libro. Bueno, entonces ustedes verán con cuál camina. Luego, los horarios. Aunque ya se lo habíamos dado al iniciar, aquí el horario, aquí en la clase, los días miércoles, este horario que estamos pasando de 18:45 a 20:15. Aquí está. Son aulas que estaban asignadas antes de la pandemia. Ahora nosotros son virtuales y tendremos las cosas. En su caso, si se da en algún caso un presencial, será que les vamos a comunicar o nos pondremos de acuerdo. Los días jueves de 8:15 a 9:45. Los viernes de 11:15 a 12:45. Esos son los 3 clases a la semana. Luego tenemos el cronograma de exámenes. De acuerdo al cronograma enviado por la dirección académica de la facultad, el inicio de clases, no de semestre, el semestre empezó hace rato, con sus registros, con sus matrículas, con todo eso. Entonces el inicio de clases hoy día, 2 de marzo, miércoles, estamos iniciando, y el semestre concluye el 16 de julio con la entrega de notas. Este es el periodo entre el 2 de marzo y el 16 de julio que debemos desarrollar todo ese contenido y evaluarlo y generar sus notas. En este cronograma también estoy mostrando lo que son los exámenes de mes. Hay estudiantes que han cursado la materia y que no han aprobado, y entonces se inscriben a mesas de examen, que es una opción también de vencer la materia o las materias. Y entonces hay 2 mesas de examen durante el semestre, uno al empezar y otro al terminar el semestre. La primera opción es el 18 de marzo, este horario. La segunda opción el 30 de julio, en este horario, para los que se han inscrito a mesa. Para ustedes, los registrados en el semestre, aquí tengo primer examen que va a generar la nota del primer parcial el 13 de abril, miércoles, en este horario. El segundo parcial es sobre 50% de materia, tema 1, tema 2 y aproximadamente 0,5 del tema 3. Con eso damos el examen y generamos la nota primer parcial. El segundo parcial damos sobre el restante 50%, 50% del tema 3, más tema 4, más tema 5, y sobre ese contenido damos el segundo examen, el 8 de junio, miércoles, a este horario. Luego, si esta sumatoria de los 2 primeros exámenes, primer parcial, segundo parcial, da menor a 51, puede dar examen final. Ese examen final está programado para el 29 de junio del año 22, en este horario, 18:45, 20:15. Si su nota es menor a 51, puede dar segunda instancia, siempre y cuando su promedio sea mayor o igual a 26 puntos. Ese examen en segunda instancia está programado para el 7 de julio, en este horario. Si saca su nota 51, aprobó. Si no, verá en otra opción. Luego, con estos exámenes, estas notas generadas, se arma la planilla, y esa planilla se debe transcribir a la web hasta el 16 de julio. Esa es nuestra materia.
Vamos a ver de esa forma ese contenido. Durante el desarrollo del semestre, igual voy a sacar algunos instructivos respecto a la asistencia, a los exámenes. Por ejemplo, las clases, vamos a empezar a la hora de ingreso, va a salir el link de clase, se va a publicar un poco antes o al inicio. Por ejemplo, hoy día, miércoles, podría haber publicado a las 18:45 el link de la clase. Y a partir de entran durante 10 minutos, a las 18:55. A partir de esa hora empezamos con la clase. A las 18:55 tomo lista de la clase y empezamos con el desarrollo de nuestra clase. ¿Vale? Puedo habilitar la clase antes o a esta hora, a la hora de inicio. Pero sí debo mantener 10 minutos de habilitación, al cabo del cual se genera ya la lista correspondiente a cualquier cosa que se haga durante la clase y que no esté en esa lista figurando el estudiante, automáticamente no se la considera. A la clase puede entrar en forma discreta, de tal forma que no interrumpa la clase, su ingreso. Bueno, puede entrar. Eso en cuanto a la asistencia a las clases. Los exámenes se va a publicar o enviar a sus correos el link de la clase de examen 10 minutos antes de esta hora de inicio. Si el examen es este día, viernes, nuestra clase empieza esto, el link se va a publicar a las 11:05 o antes de esa hora. Y les vamos a permitir el ingreso hasta las 11:15. A las 11:15 vamos a llamar lista y esa es la lista válida para cualquier efecto. El resto no tiene valor. Entonces, en los exámenes vamos a ser rígidos. No les vamos a permitir ya el ingreso en exámenes pasados los 10 minutos de habilitación. Deben tomar nota. Bueno, naturalmente vamos a sacar instructivos en el transcurso del semestre que les aclaren un poco más todos esos aspectos. Y algunas indicaciones más que vamos a generar para eso. Ese es el plan del semestre. Hoy hemos desmenuzado este plan y mañana directamente empezamos con el desarrollo de nuestro contenido. Si hay alguna cosa que quieran comentar, preguntar, adelante. Quiero desde un principio recordarles es que también en la publicación o en el registro, en el class, ya está publicado cómo deben registrarse. Al parecer no han leído y sus registros siguen siendo un poco inadecuados. El propósito de la foto del registro es de identificación, no es mero trámite de inscripción. Es para efectos de verificación del estudiante. Por tanto, voy a exigir que estas inscripciones se hagan con total presión. Fotografías del tamaño 4x4, tipo carnet, de frente y sin ningún atuendo que distorsione su identificación. Estoy viendo que hay coaches han puesto unas figuras, no sé, otros han medias cabezas, cortadas, torcidas. Por favor, de frente modifiquen sus fotografías. De frente a la cámara del tipo carnet, sin ningún tipo de atuendo. O sea, sin chalenas, sin bufandas, sin sombreros, sin gorras, que se puede identificar y comparar con su carnet. Es el propósito de las fotos. Y naturalmente deben registrarse
con su correo institucional. Quién sabe, más adelante los exámenes ya no los publique, sino mande directamente sus correos. Y entonces recibirán solo los que están registrados tal cual deben estar. Bueno, entonces tomen sus previsiones. Creo que esto en parte, no sé, ustedes tienen alguna cosa que quieren comentar, aclarar, preguntar, sugerir. Nadie. Dice que están 44 estudiantes, pero al parecer están dormidos. Nadie dice nada. Bien, todo claro. Entonces nos vemos el día de mañana en las clases. Mañana directamente entramos al avance de materia, del contenido analítico. Voy a tomarles lista y listo, tenemos su listado. Si no hay nada más, jóvenes, nos vemos mañana en la clase. Hasta luego.